Reciban un cordial saludo, bienvenidos al curso de cálculo. Hoy veremos transformaciones de funciones, así que vamos a ello. Transformaciones de funciones. ¿Qué es la transformación de una función? La transformación de una función va a ser una función la cual va a tener sumas, restas, multiplicaciones o divisiones de números. Podemos identificar la transformación de una función como tal. Ahora lo que voy a escribir acá es lo que vendría siendo un ejemplo de una función. Y igual a f de x, porque sé que esto es una función. Sé que esto es una función porque lo que tenemos al otro lado del igual va a ser únicamente o exclusivamente una función. No tenemos ni sumas, ni restas, ni multiplicaciones, ni divisiones que estén afectando a la función. ¿A qué me refiero con función? Me refiero, siempre tengan esto presente, cuando les diga función es esto, lo que está al otro lado del igual. Y cuando les diga función 1 es más precisamente el f de x. ¿Bien? ¿Por qué les digo esto? Porque eso lo necesitamos tener claro para reconocer lo que vendría siendo los tipos de transformaciones. Bien, entonces, ya teniendo claro lo que vendría siendo el significado de la transformación de una función, necesito hablarles acerca de los tipos de transformaciones. Tenemos entonces transformaciones en x y transformaciones en y. ¿De qué depende? De que obtengamos una transformación en x o una transformación en y. Depende de cómo estemos operándole a esta función números. Bien. Entonces, para obtener lo que vendría siendo la transformación de una función en x, necesitaríamos operar números, es decir, sumar, restar, multiplicar o dividir. Números, pero que estén afectando únicamente a lo que vendría siendo la x. No a f de 1, ¿sí? La función 1, sino a x. Y ahí ya obtendríamos una transformación de una función en x. Entonces acá voy a colocar esta función y igual a f de x y vamos a hacer lo que les dije, la transformación de esta función en x. Entonces para ello necesitamos operarle algún número, pero que esté afectando a la x, únicamente a la x. Entonces vamos por ejemplo a hacer, no sé, sumas y restas, ¿sí? Comenzamos con sumas y restas. Entonces acá más k, cerramos paréntesis. Y acá y igual a f de x menos k. Entonces, conclusión, ¿cómo obtendríamos lo que vendría siendo una transformación de una función en x? Obtendríamos esa transformación de esa función en x cuando nosotros operamos, ¿sí? Operamos sumar, restar, multiplicar o dividir algún número, pero que este afecte solamente a la x. Y ya, ahí obtendríamos lo que vendría siendo una transformación en x. Ahora, para una transformación en y, para obtener lo que vendría siendo la transformación en y, debemos saber que no solo debemos operar a la x, como lo hicimos en este caso para obtener la transformación en x, sino que ahora lo que debemos hacer es operar números, pero a la función 1. Bien, entonces, ¿cuál era la función? La función 1 era esta que estoy señalando acá. Entonces, para obtener lo que vendría siendo la transformación en y, necesitamos operarle a esta función, a la función, no a la x, sino a la función números. Entonces necesitamos sumar, restarle, multiplicarle, dividirle, pero a la función. Y de esa manera obtendríamos lo que vendría siendo una transformación en y. Entonces acá coloco la función y igual a f de x y voy a hacer operaciones de números, pero voy a hacer operaciones de números más concretamente con la suma y la resta. Entonces acá voy a escribir más k y acá con lo que vendría siendo lo opuesto, menos k. Bien. Y bien, entonces conclusión, ¿cómo obtenemos la transformación de una función en y? La obtenemos sumando, restando, multiplicando, dividiendo, en general operando números, pero que estén afectando esos números únicamente a lo que vendría siendo f de 1. Bien,
Entonces acá ya tenemos cómo obtener una transformación en X y una transformación en Y. Veamos las gráficas de estas dos funciones. Bien, y acá tenemos lo que vendría siendo cada una de las gráficas que le corresponde a estas transformaciones de funciones. Entonces, por una parte tenemos acá la azulita. Estas son las transformaciones en X. Eso aclararles esto, que esas son las transformaciones en X y estas son las transformaciones en Y. Entonces veamos primero las transformaciones en X. Entonces acá tenemos lo que vendría siendo la función original, ¿sí? La función y igual a f de x. Y acá tenemos estas dos gráficas que van a ser lo que vendría siendo las transformaciones. Entonces acá tenemos la azulita que le corresponde a esta transformación, y igual a f de x más k. Entonces, y acá tenemos lo que vendría siendo y igual a f de x menos k, que corresponde a esta transformación de función escrita. Bien, ya viendo lo que vendría siendo la gráfica, necesito que vean qué está pasando con la función. ¿Qué pasa cuando le estoy sumando? ¿Qué pasa cuando le estoy restando? Tienen 5 segundos. ¿Ya saben por qué? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que cada vez que yo le sumo a la x, la función se está yendo hacia la parte negativa de las x, de las abscisas. Y cada vez que estoy restándole a la x algún número, lo que está pasando con la gráfica es que se va a mover a la parte positiva de las x. Entonces, esto que les quede claro esto, que siempre que sumamos, quiero que les quede claro esto, que siempre que cuando nosotros vamos a hacer transformaciones en X, va a suceder lo que uno piensa que no va a suceder. Es decir, por ejemplo, si uno piensa, ok, al sumar yo creo que entonces la gráfica se me va a mover hacia el lado positivo. No, lo que pasa es lo opuesto a lo que uno piensa que va a suceder. Va a moverse hacia la parte negativa. Lo mismo con el negativo. Si yo le voy a restar algún número, no se va a ir hacia el lado negativo, sino que se va a ir hacia el lado positivo. Entonces hay que tener claro que cuando vamos a hacer transformaciones en X, lo que va a suceder no es lo que generalmente estamos acostumbrados a pensar. Y acá tenemos las transformaciones que hicimos en Y. Estos dos son los gráficos que les corresponden a las transformaciones que hicimos a partir de la función original. Entonces, ya viendo el gráfico, quiero que les quede claro que siempre la gráfica de una transformación en Y siempre va a obedecer a lo que pensamos originalmente que iba a suceder. Por ejemplo, si yo pienso que a la hora de sumar va a subir la gráfica, sí, hacia los positivos Y, pues eso es lo que va a suceder. Y si yo coloco un negativo al f de 1, recordemos que es al f de 1, no a la x, al f de 1, pues efectivamente la gráfica va a bajar. Entonces como que la gráfica nos va a hacer caso, ¿bien? A lo que pensamos inicialmente. Entonces acá tenemos estas dos gráficas que son las transformaciones en Y que hicimos a partir de esta función. A esta gráfica solo le corresponde esta ecuación y igual a f de x más k, y a esta le corresponde y igual a f de x menos k. Entonces, con este plano cartesiano que coloqué acá, quiero que les quede claro eso, que la gráfica de una transformación en Y siempre va a hacer caso a lo que pensamos inicialmente que iba a suceder. Vamos ahora a hacer otras transformaciones, pero vamos a hacer transformaciones utilizando otras operaciones. Ahora la multiplicación y la división. Entonces lo mismo que ahorita hay transformaciones en X y en Y, vamos a hacer las dos transformaciones, los dos tipos de transformaciones con la función que teníamos inicialmente, y igual a f de x. Coloquémosla por acá. Entonces, para obtener lo que vendría siendo la transformación en X de esta función, tenemos que sumar, tenemos que operar la X, ¿sí? Tenemos que operar por algo la X. En este caso pues vamos a utilizar lo que vendría siendo las dos operaciones multiplicación y división. Entonces acá colocamos esta misma función y igual a f de x y vamos a multiplicar y a dividir. Primero la multiplicación. Entonces multipliquemos por k, ¿sí? Acá ahora mismo les estoy dando lo que vendría siendo la teoría, ¿sí? No estamos colocando ningún numerito acá. Ya después veremos ejercicios
en los cuales acá pues vamos a obtener un numerito, un 1, un 2, bien. En este caso solo quiero que les quede claro cómo es la gráfica de estas a la hora de plasmarlas en el plano cartesiano. Bien. Entonces acá tendríamos y igual a f de x por k y y igual a f de x. Ahora pero dividido entre k. Bueno, acá debía hacer esto más grandecito. X dividido entre k. Bien. Y ahora ya hicimos con la multiplicación y la división. Acá, bien. Ahora vamos a hacer transformaciones en y pues con estas dos operaciones. Entonces colocamos esta y igual a f de x. Y recuerden que para obtener la transformación en y necesitamos es operar algún número, que en este caso vamos a utilizar la multiplicación y la división. Vamos a multiplicar, en este caso a multiplicar o a dividir por un número al f de x, f1 de x completico. Entonces acá colocamos que y igual a f de x por k, y acá lo que vendría siendo y igual a f de x sobre k. ¿Sí ven la diferencia? Que acá estamos operando la x y acá estamos operando lo que vendría siendo f1 de x o la función 1. Bien, pues en estos dos casos pues con la multiplicación y la división. Ahora voy a colocar los planos con cada una de las transformaciones que hicimos tanto en x como en y, como lo vimos anteriormente. Bien, y acá tenemos los respectivos planos cartesianos para cada una de las transformaciones que hicimos, tanto para las transformaciones en x, para las transformaciones en y. Entonces, primero veamos el plano cartesiano para las transformaciones en x. Acá vemos que tenemos la función inicial y igual a f de x. Acá tenemos lo que vendría siendo la azulita, que la ecuación que le corresponde a esta gráfica va a ser y igual a f de k por x, es decir, esta. Y acá tendríamos lo que vendría siendo esta gráfica verde, que la ecuación que le corresponde va a ser f de x sobre k. Bien, entonces vean lo que está ocurriendo con cada una de esas gráficas y cuéntenme qué está sucediendo. ¿Ya saben qué está sucediendo con estas gráficas? Bien, a la hora de comparar vemos que siempre que multiplicamos, lo que está pasando con la gráfica con respecto a la inicial es que se acorta, ¿sí? Se achiquita con respecto a x. Y ahora, si dividimos la x, lo que va a pasar con la gráfica es que con respecto a la gráfica inicial se va a expandir, ¿sí? Entonces toca tener eso muy claro, que siempre cuando estamos haciendo transformaciones en x, lo que va a pasar con la gráfica es que no va a obedecer a lo que teníamos inicialmente que iba a suceder. Y ahora acá tenemos lo que vendría siendo las transformaciones en y. Acá, como vemos, sí va a obedecer a lo que teníamos pensado inicialmente que iba a suceder. Por ejemplo, acá si multiplico un número por f de x, pues pensamos que eso se va a expandir. Y así sucede con respecto a y, siempre mirando con respecto a y, cuando son las transformaciones en y. Y cuando dividimos por ejemplo por un número, si cualquiera, pues lo que va a pasar con la gráfica con respecto a la inicial es que se va a cortar. Sí, se va a cortar. Entonces eso es lo que sucede. Veamos, por ejemplo acá tenemos esta gráfica azulita que le corresponde a la ecuación y igual a kf de x, que lo que está sucediendo con ella es que por estar multiplicando k por el f de x, lo que está sucediendo es que se está engrandando, ¿sí? Se está expandiendo con respecto a y. Y ahora si vemos la verdecita, tenemos que se está dividiendo por un número, por k. Entonces lo que va a suceder es que esta se va a acortar con respecto a la función inicial. Y ya, principalmente eso. Entonces toca tener en cuenta eso, que siempre lo que sucede con la gráfica en estas transformaciones es que
estas van a obedecer a lo que vendría siendo lo que pensábamos inicialmente. Bien, entonces en este punto pues vamos a echarle un recorderis a lo que vendría siendo lo que hemos estudiado. Entonces ya hemos hecho transformaciones en X cuando estamos sumando o restando, o en este caso multiplicando y dividiendo. Entonces recordemos que cuando se suma y se resta a la X, lo que estamos haciendo es corriendo la gráfica. Corriendo la gráfica. Ya sabemos que si sumamos va a ir hacia la parte negativa de las X, y si estamos restando va a ir a la parte positiva, porque esto no obedece a lo que pensábamos inicialmente. Ahora, si multiplicamos, lo que va a hacer es que se va a acortar, se va a achicar la gráfica con respecto a la inicial, y si dividimos, lo que va a hacer es que la gráfica se expanda. Bien. Y con respecto a las transformaciones en Y, tenemos que si sumamos y restamos, lo que va a pasar es que esa gráfica o se corre o se baja. Esa sí obedece a los pensamientos iniciales. Entonces si sumamos en una transformación en Y, lo que va a pasar es que esa gráfica se va a subir hacia arriba, y si restamos, lo que va a pasar es que esa gráfica se va a bajar. Y ahora, cuando estamos multiplicando o dividiendo en transformaciones en Y, lo que va a pasar es que si multiplicamos, la gráfica se va a expandir, como lo vemos acá, y si dividimos, la gráfica se va a acortar. Ya. Entonces ese recorderis es importante. Bien, ahora lo que vamos a hacer es varias transformaciones correspondientes a transformaciones en X y transformaciones en Y. Pero pues ahora lo que vamos a hacer es agregando negativos. En este caso pues para obtener lo que vendría siendo transformaciones en Y a la X, que esté afectando ese negativo a la X, y para obtener lo que vendría siendo transformaciones en Y, que ese negativo esté afectando directamente al f de 1 o función 1. Entonces acá voy a colocar la función con la cual hemos trabajado todas las transformaciones de funciones durante el video. Y igual a f de x. Y acá voy a escribir lo que vendría siendo las transformaciones en x y en y partiendo de esta función. Entonces nos traemos esta función para acá, solo la vamos a copiar una vez, ya que es solo agregar negativo, ¿sí? Y acá lo mismo, vamos a colocar también y igual a f de x, ¿sí? Entonces, ¿por qué coloco una vez? Porque vamos a agregar negativo, no vamos a sumar, ni a restar, ni a multiplicar y dividir como fueron los otros casos, que sí teníamos que hacer dos veces el y igual a f de x, porque estamos o sumar, restar o multiplicar y dividir. En este caso solo vamos a aplicar un negativo, entonces no hay necesidad de colocar pues los dos, porque los dos van a hacer lo mismo. Entonces acá colocamos el negativo, ya hemos hecho la transformación en x con solo agregar ese negativo, y acá ya sabiendo que pues el negativo debe afectar a el f1x o a este f de x. Bien, y ya hemos obtenido lo que vendría siendo la transformación en x con solo aplicar ese negativo, y la transformación en y con aplicar también ese negativo, pero que afecte solamente al f de x. Ahora vamos a ver cómo se comportan las gráficas de estas transformaciones con respecto a la inicial. Y acá tenemos lo que vendría siendo las dos transformaciones que hicimos, cada una en un plano diferente. Acá tenemos la transformación en x y la transformación en y, cada una de las dos con el gráfico de la función inicial. Entonces ahora lo que ustedes me van a decir es cómo hicimos para llegar de esta gráfica a esta. Recuerden que siempre uno parte de esta gráfica para llegar a lo que vendría siendo la transformada. Entonces me van a decir cómo llegamos de esta a esta. ¿Qué es lo que hicimos con esta gráfica para llegar a lo que vendría siendo la gráfica azul? Y acá lo mismo. ¿Qué es lo que le hicimos a la gráfica para llegar a la azul? Bien, lo que está sucediendo es que a la gráfica roja lo que le estamos haciendo es reflejarla por el eje Y. Y a la hora de reflejarla pues ya estaríamos obteniendo la gráfica azul. ¿A qué me refiero con reflejarla? Me refiero a
a reflejarla con respecto al eje Y, me refiero a todo lo que tengamos del Y para allá, ¿sí? Del Y para allá, de esa parte del Y para allá, lo que tenemos que hacerla es voltearla, colocarla al otro lado, y ahí lo tenemos. Y ahora con este pedacito, tenemos este pedacito, como está acá, lo volteamos. Sí, eso es lo que debemos hacer para reflejar lo que vendría siendo toda la gráfica. Entonces ahí ya la podemos apreciar. Volteamos y volteamos, y ya podemos apreciar que se nos formó la gráfica azul, que sería la transformación de esta función a la hora de aplicar el negativo. Ahora acá, piensen, ¿qué es lo que está sucediendo? A la hora de hacer la transformación en Y, colocando un negativo, obtendremos la gráfica de esta transformación mediante una reflexión de la gráfica por el eje X. Entonces, si reflejamos todo lo que esté arriba del eje X, se va a voltear, eso es reflejarla. Todo lo que esté abajo del eje X se va a voltear, obteniendo como resultado lo que vendría siendo la gráfica azul. Entonces, con esta lo que hicimos es que reflejamos la gráfica inicial con respecto al eje Y y obtuvimos lo que vendría siendo la gráfica de la función ya transformada. Y ahora, acá lo que hicimos es reflejar la función inicial, la gráfica de la función inicial con respecto al eje X para obtener lo que vendría siendo la gráfica de la función transformada. Y de esta manera hemos finalizado. En próximos videos veremos lo que vendría siendo ejercicios con referente a transformación de funciones.